me ha encantado siempre el voluntariado, por un lado, que es ejercer esta profesión de forma altruista 100%. Por otro lado, el trabajar en países diferentes a España también me ha gustado de toda la vida. Desde que terminé la carrera yo he hecho varias inmersiones en otros países, por llamarlo de alguna forma. Y en concreto, este proyecto surge porque en la consulta acuden 2 personas a la consulta. En ese momento yo tenía un problema personal y me dicen que son misioneras sidentes. Yo esto no sabía lo que era, me cuentan su ideario, que es trabajar con universitarios, con diferentes personas formadas para intentar llevar el contenido religioso al mundo real, y me dicen que tienen misiones por todo el mundo. Entonces les cuento cuál es mi idea, porque yo ya tengo en este momento estudiantes, de llevar a los estudiantes de medicina a algún sitio en el que se pueda ejercer la medicina pues mucho más humanista, mucho más contacto médico-paciente. Me ofrecen muchos países, pero ellas consideran que donde mejor voy a estar va a ser en Iquitos, que es una ciudad de Perú, al norte de Perú, que tiene dentro de la parroquia, bajo su responsabilidad, varios caseríos del Amazonas, que son poblaciones muy alejadas, y además hay una misionera que es médico, que ha trabajado 26 años allí, que es Mari Carmen Ors, que se ofrece, y además las misioneras sidentes lo promocionan, venirse con nosotros. El objetivo principal de este proyecto son los estudiantes de medicina de la Universidad Europea del 5º curso. Cuando terminan el mismo, nos vamos a Perú, a Iquitos. La idea es que intentemos ejercer esta profesión tan bonita que es la medicina de forma más humana, más cercano a las personas. Y para ello la tecnología que tenemos en nuestros hospitales, en nuestro medio en Madrid, es mucha. Tenemos mucha facilidad para pedir pruebas complementarias, medios para hacer diagnósticos, y nos alejan de las personas, nos alejan de lo que es el paciente. Y esta es la idea, que en medios en los que no haya tanta tecnología podamos desarrollar y agudizar la anamnesis y la exploración para llegar más a las personas. A mí me gustaría resaltar 2 aspectos. Uno, la parte médica, técnica, científica, y otro, la parte humana. Vamos a entrar con la técnica, que es bastante parecida a la de que hay en cualquier medio, solo que hay efectivamente diferentes patologías. Hay muchas más infecciones tropicales, hay mucho más riesgo en accidentes, las urgencias son distintas y rotan fundamentalmente por el departamento de medicina tropical, ya que en España no tenemos medicina tropical. Tenemos un departamento de medicina tropical, pero siempre nos vienen importados y allí lo ven in vivo. Y en la urgencia ven cosas diferentes, como puede ser lo que han visto este año, pues una mordedura de serpiente, que eso no se ve en España, y cómo tratarla y qué hacer, y por ejemplo partos que llegan pues ya muy evolucionados, con problemas con el niño, han visto cosas muy diferentes a las que podemos ver aquí en un medio en el que tenemos el ambulatorio a la vuelta de la esquina, tenemos ambulancias para el traslado, que allí los traslados son terribles, son todos en barca. Hay que tener en cuenta que Iquitos es una isla, no se puede ir en coche, entonces va todo el mundo en moto, los transportes tienen que ser en helicóptero, que no tienen medios para ello, o sea que es todo muy complicado. Entonces han visto pues gente muy evolucionada con patología muy seria y han aprendido muchísima medicina. Además, por ejemplo, allí hay diferentes programas de salud pública, que yo he hecho mucho hincapié en ello, como es el caso de tuberculosis cero. Han visto muchísima tuberculosis, cómo se gestiona que se hagan los tratamientos, que esto en España pues hay menos, pero también hay. Entonces es muy importante que lo aprendan. Han visto también el programa de malaria cero. Malaria cero también es conseguir que todo el mundo que vive en zonas de riesgo tenga la prevención. Han asistido a falta de abastecimiento de fármacos y han visto cómo nos hemos movido para conseguirlos. Hemos ido a Salud Pública a que nos firmara el director un permiso para poder comprar fármacos y hemos conseguido, con las donaciones, que es como se trabaja, comprar estos fármacos y llevarlos a los caseríos. Toda esta parte técnica ha sido muy enriquecedora porque se han dado cuenta de toda la medicina que saben y cómo se puede aplicar y cómo solamente con una anamnesis y una exploración se pueden hacer cosas.
Nuestra estancia en Iquitos fue, a mi juicio, profundamente transformadora en varios sentidos. En el sentido más puramente académico, porque es una oportunidad para ver una medicina un poco más real, un poco más dura en otros sentidos, porque vemos muchas patologías con pacientes más graves o más avanzados y más complicados de los que solemos ver aquí en Madrid. Lo que más me impactó de todas fueron las infecciosas, en concreto el SIDA, aunque también vimos problemas como heridas de bala o enfermedades como una diabetes que pueden llegar a mucho más y que me sorprendió verlas. A mí me gusta mucho la parte de psiquiatría tal. Entonces me esperaba que allí hubiera muchos menos problemas de ese tipo, porque, pues bueno, al final dices, tienen cosas más importantes, entre comillas, como para que haya problemas tipo depresión, tal, que aquí ahora mismo son muy frecuentes por todo lo que tenemos, las comparaciones, las redes sociales, etcétera. Y sí que es verdad que me marcaron sobre todo los últimos días algunos problemas en cuanto a maltrato de niños, y eso me hizo reflexionar mucho cómo viven, lo poco que tienen y la suerte que tenemos nosotros, ¿no? Y es verdad que te das cuenta pues cuando pasa un tiempo y llegas aquí otra vez tal y has hecho como un parón en tu vida que cuando vuelves dices, madre mía, valoras todo muchísimo más. Vino una madre muy angustiada porque su hijo estaba muy mal, estuvo con problemas intestinales, no comía, estaba muy caliente, tenía mucha fiebre, y tanto yo como una compañera tuvimos la oportunidad de ir a su casa, puesto que la madre decía que estaba muy mal, que no podía traerlo, entonces nosotros pudimos ir. Y pues hombre, pues vimos un poco la situación de hacinamiento que tienen, la situación muy precaria, entraban perros, salían, el niño estaba en una cama con moho, con humedades, pues, y el niño estaba muy mal, tenía mucha fiebre, se encontraba muy mal, se quejaba de dolor, y ver esa situación en lo que sería su refugio, su sitio donde estar protegido, que sea algo tan precario, tan difícil de considerar eso como un hogar, algo estable, algo seguro, pues hombre, pues eso en parte me impactó. Me acuerdo muy bien el primer día que llegamos a uno de los centros de salud en uno de los pueblos del Amazonas, que no había agua corriente. Y digo, ¿cómo nos lavamos las manos para atender a la gente? Y dices, como que te cambian mucho los esquemas, ¿no? De las ideas que tú tienes en la cabeza. De igual tú traes un medicamento así súper top y dices, si lo que les hace falta en verdad es lo básico, agua limpia, jabón, cosas normales que no piensas que te vayan a faltar nunca, ¿no? Eran muy agradecidos. Ellos te daban todo lo que tenías, es lo típico que se dice, no, ellos te dan todo lo que tienen, pero es que es verdad, o sea, tú estás allí, igual una familia te da 40 plátanos, que es lo único que tienen para toda la semana, y te lo dan, y además te lo dan de corazón, y dices, joder, tienen poco y te dan todo, y te lo agradecen, y igual aquí, como tenemos de todo, la gente se lo exige, y no sé, me gusta esa forma que tienen de ser. Yo creo que desde el principio a mí, a todos. La labor que hacían las misioneras, no labor en cuanto a, no sé, prototipo de idea que todo el mundo se imagina, de que sí, ayudas, no, o sea, veíamos la solvencia que tenían allí, era brutal, en todos los aspectos. O sea, en cuanto a cosas básicas que aquí pueden ser conseguir comida, cocinar, cómo abastecer, primeramente ellas, y luego a todas las zonas que abastecían, el nivel de estructura que tenían y cómo tenían todo dispuesto y cómo tenían coordinadores en todos los sitios, y cuando había mayor necesidad de algo, suplían esa demanda. O sea, me sorprendió cómo en un lugar, digámoslo, a mi parecer, muy desestructurado, formaban como un poco una columna vertical muy férrea, que a mucha gente le servía de mucho apoyo. A mí me impactó bastante por lo que digo, porque vas un poco con una idea, un punto de vista más clínico, de a ver qué patología veo, tratamientos, cómo puedo solventar, y te das cuenta de que antes de eso hay una base muy grande
que ellas conseguían suplir, que eso es lo que más me costaba. Lo que sí que me sorprendió, por ejemplo, es la cantidad de niños que había, que parece una chorrada, pero como en España, por ejemplo, no ves, o sea, ver a todos esos niños sí que fue una cosa como que me chocó un poco al principio, porque en eso no me había parado a pensar antes. La pena en algunos casos de ver hasta dónde llegaban algunas patologías por falta de acudir al médico antes, que también, hombre, es comprensible teniendo en cuenta las circunstancias. Serían dos cosas. Por una parte, valorar toda la parte de saber diagnosticar a la gente, saber tratar a la gente cuando tienes unos recursos limitados. Porque aquí al final tienes dudas, pues pides una prueba y ya está. Ahí una cosa que admiré mucho es los conocimientos de los profesionales ahí, que tienen un dominio de la semiología y de la clínica que es espectacular. Entonces, como también volver un poco más a eso, así como la parte más científica, digamos. La filosofía de vida que se tiene en cada distinto país, porque aquí le damos mucha importancia a lo mejor ay, si estoy malo, entonces tengo que ir. Y allí lo que ha tocado es la vida, hay que seguir adelante y si tienes un problema, pues hasta que no ha sido muy grave, no han decidido parar su vida. Creo, sinceramente, que las formaciones que estamos dando ahora en las universidades son muy técnicas. Es cierto que tienen bioética, pero es una bioética muy técnica también, muy protocolizada. A nivel humano, a nivel antropológico, como bien dice, es muy importante ver la necesidad, la falta de recursos en otros medios que no son el nuestro, pero no solamente que nosotros nos vayamos allí, sino que ellos vengan aquí. Es decir, en Perú la visión es distinta. Yo este verano no he tenido la suerte de tener ningún estudiante peruano, pero he tenido un estudiante colombiano trabajando aquí conmigo, en España. Y le llamaba la atención un montón de cosas que tiene otra visión. Y sin embargo, él la visión antropológica la tenía mucho más agudizada que los estudiantes de España. Entonces, ¿por qué? Porque tienen menos medios técnicos, entonces tienen que agudizar lo que es el contacto humano, que es lo que yo creo que da la visión antropológica. Cuando vas allí y ves lo poco que tienen y lo que valoran todo, y lo que te valoran por hacer lo mínimo que tú puedes hacer para curarles o para hacer lo que puedas con lo que ellos tienen, es increíble. A mí me parece increíble. Hemos ganado más nosotros de lo que podríamos haber aportado allí, porque te da una perspectiva, te da un contexto, te da un punto de vista de la vida y de la medicina, que hacerla aquí, la medicina aquí, practicarla aquí en España o en países de Europa, no vives, no tienes. Yo creo que te devuelve un poco los pies a la tierra, en el sentido de que al final, quieras que no, estudiando aquí y viendo los pacientes aquí, se convierte un poco en historias clínicas, paciente tras paciente, y como información más científica que de personas. Por mucho que es verdad que se hace mucho hincapié en nuestra educación de que obviamente los pacientes no son patologías, sino que son personas, pero bueno, que no es lo mismo eso, y por mucho que lo tengas en cuenta aquí, que luego verlo ahí, que es o sea, la importancia del trato humano, del hablar con la persona, del ser consciente un poco de la realidad también que tienes, y no solo la que has vivido tú, sino la que hay por ahí, que, hombre, yo creo que todos hacemos nuestro esfuerzo, ¿no?, por ver más allá, por imaginarnos, por ponernos en el lugar del otro, pero hasta que no lo vives y hasta que no lo ves, no te da ese golpe de realidad. Que yo creo que no puedo hacer otra cosa que hacerte mejor médico. Creo que esta rehumanización, que me parece que es mejor que humanización, porque yo creo que todos nos consideramos humanizados, ¿no? Todos creemos que tenemos empatía en mayor o menor grado, todos creemos que pues cuando tenemos un peor día somos más bordes, pero que por lo general intentamos ser agradables con todo el mundo, el paciente que venga aquí, pero es un tipo de humanización muy de país de desarrollado, muy decir, vale, soy agradable contigo, tengo 10 minutos, me puedo tomar un descanso, a los otros 10 minutos, para el siguiente paciente 10 minutos puedo coger y decir, vale, cojo aire, venga, sonrío. Allí es más una necesidad inmediata, o sea, allí sin darte cuenta lo desarrollas, es un choque. Por eso lo que decía al principio de que creo que tienes que ir.
porque yo, por ejemplo, también me considero una persona de, bueno, creo que empatizo con la gente, me llevo bien con los pacientes, llegas allí y dices, vale, muy bien, es muy agradable, y de repente llega una mamá con 3 niños malitos y te los pone delante. Y ahí es donde se ve realmente cuando no tienes ni idea de lo que les pasa, no estás en tu casa, no tienes medios, justamente te da una impotencia tremenda, porque como no tienes medios, no tienes profesores o profesionales a los que consultar, depende de ti, ahí es donde se ve el plumero. Ahí es donde dices, jo, que es que igual bajo presión soy más borde de lo que me pensaba, o intento decir, jo, si lo puede ver un compañero casi que mejor. Y si realmente yo creo que te gusta esto, como a muchos nos gusta, y quieres echar una mano, eso te cataliza, te lo aumenta un montón y te dan ganas de decir, pues como nos pasaba a muchos, llegabas a la casa de las misioneras y repasábamos apuntes. Y decíamos, voy a ver exantemáticas infantiles para que si mañana me toca un niño con una complicación de varicela ya sé lo que le pasa. Y sin darte cuenta te has humanizado más, intentando buscar ese conocimiento, pero que te ha venido por choque. Y eso aquí nunca te va a pasar. No te va a pasar porque tienes un ordenador, porque tienes un compañero ahí al lado, o porque simplemente tienes un manual, un libro aquí puesto, o puedes solicitar o decirle, oiga, mira, si no tiene usted seguro privado, vaya a la Seguridad Social y solicite X. Entonces allí se te impone esa humanización. Me pareció una forma también de reencontrarse un poco con la medicina, porque entras al hospital aquí en España con una idea y te acabas quemando un poco, también te influye pues cómo están los médicos y así, al final solo quieres irte a tu casa, y llegar allí como que sí que me reconcilió eso con la medicina de verdad, porque eso sí que me movió ver medicina de la de verdad, de personas que saben mucho. O sea, yo recuerdo varios médicos que digo, es que saben un montón y no tienen los medios. Me acuerdo de un médico que nos preguntaba sobre un paciente y nos decía, ¿y ahora qué hay que hacer? Y le dijimos, una radiografía, y nos dijo, no hay radiografía. Y te hace pensar en decir, joder, la medicina que estoy aprendiendo es la de verdad, pero no es la de verdad, es la de pensar con la cabeza. Y ves a médicos que se vuelcan muchísimo con el paciente y que saben un montonazo, y la verdad que me llevé admiración de esos médicos. Cuando estás en las rotaciones te das cuenta de que muchas veces el médico va con prisa, tiene que escribirlo en el ordenador, y ves la cara del paciente y dices, buah, no se está enterando de nada, buah, está súper asustado. Y yo creo que sí que es importante como volver siempre a eso de que al final estás tratando con una persona y pues que tiene miedo, que no entiende, y al estar allí no tener esta serie de elementos que entorpecen un poco la comunicación con el paciente, porque al final que si escribo esto, que si pido lo otro, que si no sé qué, y allí como estás el paciente tú y una hoja de papel y no hay nada que te entorpezca. El tema de la humanización, y que es el eje central de este proyecto, y por eso de ahí su nombre, y del que hablamos extensamente en el avión, allí en Iquitos, a la vuelta, en todo momento, y luego también está esa conversación, que es la conversación interna que teníamos cada uno de nosotros al acostarnos por la noche. El tema de la humanización de la medicina, que es el poner a la persona en el centro y entender a la persona como un todo. Una persona, un paciente, como solemos llamar los médicos a las personas a las que tratamos, va mucho más allá de su patología. Es también entender dónde vive, qué posibilidades tiene, qué le ha marcado su infancia, qué perspectivas de futuro tiene. Así que si no entendemos eso, hablar de humanización es hablar en vacío. Y la parte humana, que a mí es la que más me parece diferente a lo que vivimos aquí en España, tiene varias vertientes. Una, el trato con las personas directo, con personas que no tienen nada, con personas que no les atienden, con personas que si no tienen el TIS, que es como nuestra seguridad social, no tienen derecho a nada, y el hecho de poderles atender son agradecidos hasta decir basta. Ellos cuentan que les parecía interesante el hecho de que dijeran, perdóneme un segundito que voy a preguntar que esto no me lo sé. Los pacientes lo veían como un lujo que pudieran preguntar ellos, y aquí sin embargo cuando dicen que van a preguntar parece que no saben. Es decir, que el cambio de rol humano que han visto allí les ha parecido a ellos súper interesante. A mí me parece súper enriquecedor. Pero luego en la parte humana de vivir con misioneras en una casa en la que están viviendo 4 personas y de repente hemos desembarcado 16, ha sido un valor añadido inconmensurable. Han tenido que organizarse a nivel de limpiar la casa, de hacer la comida, de hacer la compra,
y es una oportunidad ver cómo viven personas que están consagradas y son como nosotros. Se han dado cuenta cómo nos ponían las lavadoras, nos tendían la ropa, estaban pendientes de lo que hacía falta, es decir, eso lo han vivido en primera persona y están súper agradecidos. Entonces, no somos sus padres, pero han visto cómo gente que se dedica a los otros también puede ser servicial. Y creo que eso a nivel humano también es enriquecedor para gente que va a empezar a trabajar en 1 año y medio. Va a empezar a trabajar con gente que sufre, con gente que tiene patologías, con gente que a lo mejor no tiene nada en las consultas, pero hay que tener un tinte humano en todos los aspectos. Con ganas, con motivación de cosas que han ido cambiando a lo largo de estos años y cosas que hemos podido ayudar ahí y que tienen perspectivas de mejorar y que con ganas se puede, un sentimiento de visión un poco más clara de futuro de el camino que uno quiere seguir y que debe seguir para mejorar las cosas. Entonces, aunque por una parte son difíciles, complicadas, creo que sirve también para reafirmar que hay que intentarlo, porque sí que se pueden conseguir cosas. Uno no puede quedar en complacencia de qué difíciles son las cosas, sino realmente muchas de las cosas que vimos habían ido mejorando y tienen mucho espacio para mejorar con pocas acciones o acciones sencillas, siempre y cuando se quiera. Entonces, me quedo con eso, con la motivación de empezar a marcar un camino claro hacia mejorar muchas cosas en este mundo que tienen que cambiar, empezando de ello. Creo que es una experiencia que me ha dado como la soltura de saber enfrentarme a un paciente como paciente en global y no como especialidades aparte como lo hemos estado haciendo aquí durante toda la carrera, porque al final vas a una consulta y te centras en huesos, vas a una consulta y te centras en los pulmones, y aquí era como viene el paciente y a ver qué tiene. Entonces es tratarlo como deberíamos tratarlo, ¿no? ¿Verdad? Como un todo y como un paciente que es. Y me parece que es muy bonito, que realmente creo que te aporta mucho más a ti de lo que tú le aportas a ellos. Y no sé, me parece que es una experiencia que te llevas para siempre. Al principio pues estábamos un poco escépticos de, bueno, a ver, pero si no tengo la disponibilidad que tengo aquí en España, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo al final he aprendido en este sistema, yo he aprendido a hacerlo como se hace aquí, porque supuestamente voy a ejercer aquí. Y claro, luego vas y dices, pues hay otras maneras de hacerlo que no necesariamente son peores, es simplemente pues adaptadas a las cosas que hay. Entonces es totalmente verdad lo de que con poco sales adelante. Yo hice el voluntariado también quizá un poco por acabar ya la carrera, hacer un viaje con mis amigos, y sobre todo lo principal, lo que nos llamaba de este viaje era que podíamos practicar la medicina, que era lo primordial, que no era un voluntariado, que podíamos ayudar de otra forma, era ayudar con conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de la carrera. Entonces era como lo que prima. Y luego pues yo llegué allí y me di cuenta, o sea, vi que me dio más que a mí. Yo en concreto llegué pues eso, a Perú totalmente perdido, sin saber si la medicina es lo mío, si esto es mi sitio, si esta es mi carrera, si esto es algo que yo me voy a dedicar en mi futuro. Y al volver del viaje me di cuenta que es lo mío. Oye, tú fíjate lo que es el voluntariado, para todo lo que sirvió. En una de las reflexiones finales de un compañero, de Alfonso Durán, que vino antes, él dijo que el viaje le había servido para recuperar el respeto a la medicina, ¿no? Y yo creo que es lo que aquí, por lo menos en mi caso en mínima medida, he hecho la carrera, ni siquiera he tenido años de desarrollo profesional, pero creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que pierde ese respeto de manera indirecta, no es que subestime, es que se acostumbra a revisión de patología, revisión, y se le vuelve monótono, y como se vuelve monótono pierde interés, y como pierde interés ya no está esa gana o esa gula por decir, joder, voy a intentar llevarlo un punto más, o voy a, como la doctora Susana, pues si aquí cumplo esto, voy a intentar en otro sitio donde no tienen lo mínimo. Entonces creo que estos viajes te vienen bien para eso, porque sin darte cuenta, por supuesto rompes con tu rutina absoluta de aquí, ya sea levantarte, ponerte tus zapatos limpios, camisa, venir, pacientes, citaciones, enfermeras, y llegas allí y es gente que a la mínima te lo da todo. Yo recuerdo, pues eso, te ibas de publi y te traían fruta, a modo de agradecimiento. Entonces eso te va alentando y te va alentando. Igual un día pues madrugas y no te apetece
ir ahí en el pueblo o lo que fuera, pero acabas, y todo el mundo está contento y ves que el niño está malito, está jugando con la pelota afuera. Entonces, sin darte cuenta, como que te vuelven a meter esa gana y vuelves a recuperarle ese respeto por decir, joder, es que igual no es que yo me haya acostumbrado a lo bueno y esto sea monótono, es que igual lo que tenía era que sacarme de la zona de confort, ver un poco cómo es la situación en otro sitio, ver cómo es, en mi opinión, una medicina básica de campo, que es tu conocimiento y 4 cosas básicas que tengas, puedes hacer mucho. No necesitas decirle a tal persona que tiene una rotura de menisco, tal, pero simplemente el ir, escuchar, explorar, que se sienta atendida, esa persona ya le vale, aunque tenga el menisco roto para el resto de su vida. Y nos pasó, era así, había gente que era así. Pero el simple hecho de sentarte, eso es bastante obvio, ¿eh? Sentarte, escuchar, pero escuchar de verdad, coger, atenderles y decir, mire, creo que le ocurre esto, no se lo puedo confirmar porque no tengo material suficiente, pero creo que va orientado de esta manera, esto puede hacer que alivie, esto no. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una cosa que acabamos todos muy gratificados, eso es que la gente, a la mínima que podíamos ayudarle, aunque fuera un poquito, porque tampoco podíamos hacer gran cosa, es que lo agradecidos que eran con nosotros, o sea, te da un sentimiento de, joder, realmente es por esto que estoy haciendo, por eso que estoy estudiando para ser médico. Aunque a lo mejor hayas recetado un ibuprofeno, pero bueno. O sea, no sé. Eso, al menos a mí, eso es de las cosas que más he valorado y que más me he llevado el... Sí, eso. Sí que me gustaría resaltar que no significa que se vaya todo el mundo a Perú, que en España hay muchísima necesidad. La Madre Teresa de Calcuta siempre hablaba del cuarto mundo en las ciudades, y el cuarto mundo existe. Existe en España, existe en todas las ciudades, existe en Madrid. Entonces, pues es el buscar el contacto con la realidad, el intentar ser más reflexivos sobre por qué las personas les pasan las cosas que les pasan. Yo creo que eso es un valor añadido que sí, que en estos medios, que además es divertido, insisto, hacemos grupos, también hacemos turismo, también nos reímos, también comemos y nos divertimos. Este ambiente de relax da más pie a que podamos hablar y trabajar ese aspecto antropológico que dice, ese aspecto espiritual, ese aspecto humano, como lo quiera llamar. Pero hay un aspecto que hay que trabajar, porque los pacientes, las personas, no somos máquinas. Descubrir, por ejemplo, los límites hasta los que puede llevar la generosidad de una persona. Te hace pensar mucho más allá de la medicina como tal, sino ver al paciente como un ser humano, que no es un riñón que tienes que curar, sino que es una dimensión mucho más grande. Ver la diferencia del valor de la vida, de lo que nosotros tenemos por vida y lo que ellos tienen por vida. Volverme a enamorar de la carrera de la medicina, de encontrar mi hueco aquí. Nadie da nada por sentado, que todos los días luchan por poder comer, por poder seguir adelante, y que tú les das un paracetamol y te lo agradecen con todo lo que tiene. Eso nunca lo había vivido y creo que lo voy a tener siempre. En el viaje hemos ayudado a mucha gente, pero yo creo que nos ha servido más para ayudarnos a nosotros mismos. Es una persona que tiene mucho más claras sus prioridades desde que ha vuelto. Se ha decidido que está más dispuesta a ayudar a la gente. Poder tener el privilegio de ayudar a los demás. Aquí valoran mucho más que se escuche, y yo creo que eso en España lo estamos perdiendo, y solo el simple hecho de escuchar a alguien o ponerte en su situación o intentar darle comprensión, para ellos puede ser la mejor medicina, y probablemente en España también. Quiero dar las gracias a todos porque yo me lancé a esta aventura y nunca me imaginé que fuese a ser algo tan especial y a sentirme tan arropada, y eso os lo debo a todos. Así que muchísimas gracias por ayudarme a crecer como médico y como persona.